Hola, mi nombre es Elmi Gerardo Rodríguez y el día de hoy les voy a hacer la defensa del proyecto de lo que es el foro de intercambiadores de calores del tercer parcial del primer PAC del 2024 de la clase de transferencia de calor. Bueno, en el inciso nos dice eh, que diseñemos lo que es un sistema de calefacción con un conjunto de 25 intercambiadores, con un tipo de intercambiador tipo 7,5 octavos J, que esta lo sacaríamos de lo que es la biblioteca del EES, con un área frontal de 18 por 18 pulgadas, con un flujo, perdón, con un longitud del módulo de 6 pulgadas, el flujo volumétrico de 900 en pies, y lo que sería una temperatura de entrada y la presión, y lo que sería también la temperatura de la zona donde sería que van a estar incubados los que son los pollitos. También nos dan lo que es la eficiencia de lo que son el motor que va a estar impulsando el aire. Y en los incisos nos preguntan que si son dos módulos, la temperatura, el calor, el gráfico, el otro tipo de intercambiador de calor y el ahorro. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es el desarrollo de lo que es la proposición número 2. Primero tenemos lo que son los datos de lo que es la temperatura de la zona, la eficiencia de lo que son los ventiladores. Y ahora para lo que es la geometría del intercambiador de calor, nosotros vamos a utilizar esta función que lo que nos permite es llamar a la librería donde nosotros utilizamos eh, este tipo de geometría para lo que son intercambiadores de calor. Este tipo sería 7.5 octavos J y ya utilizamos lo que es, nos da todos los datos del interior de la tubería y de las aletas. Ahora tenemos lo que es el área frontal, que sería el H y el W, que sería 18 por 18, la longitud del módulo, la longitud del flujo, número de módulos. Primero nos pide que lo hagamos a dos módulos y ya lo vamos a hacer. Tenemos los cálculos de la geometría, que sería el área frontal, el volumen de lo que sería el intercambiador de calor y el alfa, que este también está relacionado con lo que es la geometría. Ahora, para el aire nosotros utilizamos lo que es una temperatura promedio para sacar la temperatura media. Utilizamos la temperatura de la entrada y lo que es esta, que sería la temperatura de saturación a 10 psi, que es lo que nos da el enunciado. Ahora con esta temperatura media podemos sacar lo que es la presión a 2 atmósferas, que también nos los da el enunciado, el CP de la entrada, la densidad, flujo másico, la viscosidad, el Prandtl y el C, que ese sería el flujo másico multiplicado por el CP de la entrada. Ahora, nosotros como no tenemos un delta de temperatura, tenemos la bondad de utilizar este programa S y entonces podemos sacarlo utilizando el delta de vaporización, utilizando la entalpía. Nosotros utilizamos esto a temperatura de saturación del agua a 10 psi y ya podemos tener con esta delta de entalpía, ya podemos realizar los cálculos. Ahora, para el cálculo de lo que es el coeficiente de transferencia de calor por convección externo, utilizamos para la velocidad del flujo másico, perdón, la velocidad del flujo másico lo hacemos con el flujo másico entre el área frontal por sigma, que también es el que llamamos en la geometría de lo que es el intercambiador. Luego con este calculamos el Reynolds con el diámetro hidráulico y la viscosidad. Y ahora volvemos a llamar al intercambiador de calor. Y en con el Reynolds que hemos sacado, ya podemos dar lo que es el factor de fricción y el JH, y con este sacar el ST
y con el CT ya podemos despejar para lo que sería el H externo. Ahora, para el coeficiente global utilizamos la resistencia total y con el coeficiente de transferencia de calor por convección, que sería el H externo, ya podemos sacar el U. Ahora, con este U nosotros podemos trabajar con el método Epsilon NTU. Ya con este método utilizamos el Q real y el Q máximo, y esto los calculamos con las temperaturas de salida y entrada, y utilizando el C, perdón, con la temperatura de saturación y la temperatura de entrada, y luego para el real utilizamos el flujo másico, el CP de la entrada y la temperatura de salida y entrada. Ahora para el calor real despejamos para lo que es el delta de entalpía de vaporización y ya podemos encontrarlo. Para la caída de presión utilizamos la densidad de la entrada y la densidad de la salida. Y luego llamamos también otra vez otra función del ES que nos permite calcular la caída de presión, que sería este de aquí. Pero por motivos de confirmar, también utilizamos las fórmulas que ya se nos dieron en la clase. Ahora para la potencia del ventilador sería la potencia del blower, eh, que lo haríamos con el flujo másico, la caída de presión y lo que es la densidad a la entrada. Y esto lo dividimos entre 0.55, que sería la eficiencia que nos da el enunciado, para poder encontrar la potencia eléctrica. Igual el calor de la zona, que sería el C, y el delta de temperatura. Este número de aletas ya nos lo da lo que sería la longitud del intercambiador de calor, que serían 18 pulgadas, que al momento de convertirlo ya nos da el factor. Y ahora lo único que nos restaría sería el ahorro total neto, que sería las 24 horas por los 22 días por el año. Y esto lo convertiríamos de watts a kilowatt. Y también el tiempo. Y ya lo multiplicaríamos por lo que el CE, que sería el precio en 0.5 centavos de dólar. Ahora ya si podemos ver lo que son las respuestas, tenemos 59 ecuaciones en 32 bloques. Y ya podemos ver el ahorro neto, que sería de 7.980, el W del blower, W eléctrico, el U exterior, la caída de presión, Prandtl, el calor de la zona y el T de salida. Ahora, nosotros lo estamos calculando a lo que son 2 módulos, pero también nos lo piden a lo que son 25. Y podemos ver que mientras mayor sería el número de módulos, podemos saber de que va a ser un mayor ahorro, como podemos ver justo acá. Sería también mayor energía eléctrica, pero tendríamos mayor ahorro. Ahora, también tenemos lo que son las gráficas de lo que es del Q de la zona con respecto al número de módulos, y podemos ver de que es exponencial hasta el punto de 2800, que ya se nivela, y también pues la potencia del blower con respecto al número de blowers, que sí podemos ver que es lineal. Ahora, como última instancia, podemos hacer el ejemplo E, que sería totalmente lo mismo, solo que en este caso nosotros cambiaríamos que al momento de llamar no sea el mismo intercambiador de calor, sino que sería el CF 77 5 octavos T, que ya todos los datos del área interna y de la aleta cambiarían, ya que este es uno de geometría plana interior. Ahora, podemos ver que al momento de calcular los datos tienen cierta varianza, y podemos ver que cambia lo que sería el, eh, el trabajo que estaría haciendo el blower, y esto nos daría una mejor eficiencia.